Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal y continuando con el curso de geometría, el tema a estudiar son los cuadriláteros inscriptibles. Se dice que un cuadrilátero es inscriptible si por sus 4 vértices se puede trazar una circunferencia. A continuación, vamos a ver las propiedades de los cuadriláteros inscriptibles. La primera propiedad nos dice lo siguiente. Como podemos observar en la figura, acá tenemos al cuadrilátero ABCD. Y por sus 4 vértices se ha podido trazar una circunferencia. Entonces es un cuadrilátero inscriptible. Aquí se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos interiores de los vértices opuestos es igual a 180 grados. Eso significa que si sumamos el ángulo de este vértice A, que mide alfa, con el ángulo del vértice opuesto C, que mide beta, esa suma de alfa más beta me tiene que dar 180 grados. Eso también se tiene que cumplir en los otros 2 vértices opuestos. Si sumamos el ángulo del vértice B con el ángulo de su vértice opuesto D, esa suma de estos 2 ángulos de vértices opuestos también me tiene que dar 180 grados. A continuación pasamos a la segunda propiedad. Acá nos están dando el cuadrilátero ABCD y como podemos observar, por sus 4 vértices se ha trazado una circunferencia. Es un cuadrilátero inscriptible. Además, se han trazado sus diagonales de dicho cuadrilátero, la diagonal AC y la diagonal BD. Y como podemos observar, en el vértice A, la diagonal ha generado 2 ángulos, el ángulo alfa y el ángulo teta. Aquí se aplica la regla del choque y rebote. Eso significa que este ángulo alfa choca con su lado opuesto BC y rebota y se refleja en este ángulo. Este ángulo también se dice que mide alfa. Eso también sucede con este otro ángulo teta. Este ángulo teta, por la regla del choque y rebote, rebota con su lado opuesto, CD, y se refleja en este ángulo, que también tiene que medir teta. Eso ocurre también con este ángulo, ¿no? Beta. Choque y rebote y se refleja acá, ángulo beta. Eso se cumple en un cuadrilátero inscriptible. Jóvenes, esto se puede explicar utilizando ángulos en la circunferencia. Nosotros sabemos que por el tema de ángulos en una circunferencia, el ángulo BAC, que mide alfa, que es un ángulo inscrito, genera el arco BC. Se dice que este arco BC mide el doble de este ángulo. Si este es alfa, este es 2 alfa. Y si vemos, el ángulo BDC también es inscrito. Entonces, como sostiene el mismo arco de 2 alfa, entonces este ángulo también tiene que ser alfa. ¿Ya? Ese análisis lo podemos aplicar para los demás ángulos. A continuación pasamos a la tercera propiedad. Como podemos observar, acá también nos dan el cuadrilátero ABCD y por sus 4 vértices se ha podido trazar una circunferencia. Es un cuadrilátero inscriptible. Y la tercera propiedad nos dice que se cumple lo siguiente, que el ángulo interior de uno de sus vértices será igual al ángulo exterior del vértice opuesto. Eso significa que si el ángulo interior del vértice A mide alfa, el ángulo exterior de su vértice opuesto, que es C, también tiene que medir alfa. Eso también lo podemos ver con este vértice. Tenemos el vértice B, vértice cuyo ángulo interior mide beta, entonces ese ángulo tiene que ser igual al exterior del vértice opuesto, en este caso es D, y tiene que también medir beta. Acá tenemos que el ángulo interior es igual al ángulo exterior opuesto. Muy bien, a continuación pasamos a la cuarta propiedad, y esta propiedad nos dice que todo rectángulo es inscriptible. Es decir, que por sus 4 vértices se va a poder trazar una circunferencia. Y
eso también se cumple para los cuadrados. Todo cuadrado es inscriptible, es decir, que por sus 4 vértices se va a poder trazar una circunferencia. Muy bien, a continuación pasamos a la quinta propiedad. Aquí nos están dando el cuadrilátero ABCD y este cuadrilátero es un trapecio isósceles. Entonces la propiedad nos dice que en todo trapecio isósceles se va a poder trazar por sus vértices una circunferencia. Eso significa que todos los trapecios isósceles son inscriptibles. Entonces, como podemos observar, este trapecio tiene como base menor ABC y como base mayor AD. Y nosotros sabemos por la propiedad entre trapecios isósceles que dichos lados son paralelos. Además, sabemos que se cumple que los lados no paralelos AB y CD miden lo mismo. Y además aquí se cumple, jóvenes, que el ángulo formado por los vértices de la base mayor, el ángulo del vértice A y el ángulo del vértice C son iguales, y los ángulos que forman la base menor, los ángulos del vértice B y del vértice C, también son iguales. Y además, jóvenes, se cumple por propiedad de trapecio isósceles que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta es 180 grados. También podemos aplicarle la primera propiedad de los cuadriláteros inscriptibles, que la suma de ángulos interiores de vértices opuestos es igual a 180 grados. Entonces, acá tenemos el vértice A que mide alfa y su vértice opuesto C que mide beta, y esa suma de alfa más beta me da 180 grados. A continuación pasamos a la sexta propiedad. Acá podemos observar a dos circunferencias que se han intersectado en el punto P y Q. Se ha trazado el segmento BC que pasa por el primer punto de intersección y luego se ha trazado el segmento AD que pasa por el segundo punto de intersección. Luego se han unido los puntos AB y los puntos CD, formando el cuadrilátero ABCD. Y aquí se cumple que el lado AB es paralelo al lado CD. Entonces, también se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos del vértice A, que es alfa, más el ángulo interior del vértice D, que es beta, es igual a 180 grados. Eso también sucede con los otros dos vértices, que la suma de los ángulos interiores del vértice B, que mide θ, más el ángulo interior del vértice C, que mide φ, esa suma también me va a dar 180 grados. Muy bien, jóvenes, a continuación vamos a estudiar algunos teoremas importantes. El primer teorema que vamos a ver es el teorema de Ptolomeo. Y como podemos observar, esto cumple para cuadriláteros inscriptibles. Tenemos el cuadrilátero ABCD que es inscriptible, del cual se han trazado sus diagonales. La diagonal BD que mide X y la diagonal AC que mide Y. Además, podemos ver que el lado AB mide A minúscula, el lado BC mide B minúscula, el lado CD mide C minúscula y el lado AD mide D minúscula. Y este teorema nos dice lo siguiente, que el producto de las medidas de sus diagonales es igual a la suma de los productos de las medidas de los lados opuestos. Nosotros aplicamos la propiedad, diremos que el producto de diagonales es X por Y, y eso es igual a la suma de los productos de las medidas de los lados opuestos. Entonces, si nosotros sabemos que el lado AB mide A minúscula, multiplicado por su lado opuesto CD, que mide C minúscula, sería A por C, sumado al producto de las medidas de los otros dos lados opuestos. Acá tenemos que BC mide B minúscula y su lado opuesto AD mide D minúscula. Entonces colocamos B por D. Entonces el producto de X por Y es igual a la suma de los productos A por C más B por D. Muy bien. A continuación pasamos al segundo teorema. Y este es el teorema de Pitot.
Y como podemos observar, tenemos el cuadrilátero ABCD, el cual tiene inscrito una circunferencia. A estos cuadriláteros a los cuales se le puede inscribir una circunferencia, se cumple lo siguiente, que la suma de las medidas de los lados opuestos son iguales. Acá tenemos al lado AB, que mide A minúscula, sumado con la medida de su lado opuesto, que es CD, que vale C minúscula. Esa suma A más B tiene que ser igual a la suma de las medidas de los otros lados opuestos. Entonces acá tenemos el lado BC que mide B minúscula y su lado AD que mide D minúscula. Entonces eso es igual a la suma B más D. Muy bien. A continuación pasamos al tercer teorema. Y este teorema es de Steiner. Como podemos observar en la figura, a partir del punto A se han trazado dos tangentes a la circunferencia, la tangente AT y la tangente AP. Y luego, del punto B, se ha trazado otra tangente a la circunferencia, la tangente BQ. De igual manera, del punto D se ha trazado otra tangente a la circunferencia, la tangente QR. De tal manera que se ha formado el cuadrilátero ABCD. Y como podemos observar, la medida de los lados de este cuadrilátero es el siguiente. La medida del lado BC es S minúscula, la medida del lado CD es D minúscula, la medida del lado DA es A minúscula y la medida del lado AB es B minúscula. Y aquí se cumple que la diferencia de las medidas de los lados opuestos de dichos cuadriláteros son iguales. Esto significa que la medida del lado AD, que es A minúscula, menos la medida del lado opuesto, CB, que mide C minúscula, esa diferencia de A menos C es igual a la diferencia de la medida de los otros dos lados opuestos. Eso significa del lado AB, que mide B minúscula, menos la medida del lado opuesto CD, que mide D minúscula. A continuación pasaremos a ver algunos casos especiales. El primer caso especial es el siguiente. Aquí nos están dando el cuadrilátero ABCD. Y como podemos ver, por sus cuatro vértices se ha trazado una circunferencia. Y además, podemos ver que la diagonal AC de dicho cuadrilátero coincide con el diámetro de la circunferencia. Cuando eso sucede, nosotros sabemos por propiedad que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Eso lo podemos observar rápidamente. También el triángulo ADC será un triángulo rectángulo de vértice de recto. Eso lo podemos ver por propiedad. Entonces, cuando veamos, jóvenes, en los ejercicios un cuadrilátero cuyos vértices opuestos son rectos, entonces se dirá que es un cuadrilátero inscriptible. Jóvenes, en los ejercicios vamos a tener estos cuadriláteros ocultos, sin la circunferencia. Entonces basta con ver que los vértices opuestos, dos vértices opuestos, tienen ángulo recto para decir que es un cuadrilátero inscriptible. El segundo caso es algo parecido. Acá tenemos al cuadrilátero ABCD. Y como podemos ver, también se ha podido trazar una circunferencia por sus cuatro vértices. Además, el lado AD del cuadrilátero coincide con el diámetro de la circunferencia. Y como podemos observar, se han formado dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo ACD. Y por propiedad de triángulos en una circunferencia cuya hipotenusa es el diámetro, se sabe que esos vértices son rectos. Entonces, jóvenes, aquí también les digo lo mismo. Este tipo de cuadriláteros lo vamos a ver en los ejercicios. Estos cuadriláteros van a estar ahí, en las gráficas ocultas. Entonces, cuando veamos esta forma de cuadrilátero, diremos que dicho cuadrilátero es un cuadrilátero inscriptible. A continuación pasaremos al último caso, al tercer caso.
aquí nos están dando el cuadrilátero ABCD. Y como podemos observar, por sus 4 vértices se ha podido trazar una circunferencia. Entonces es un cuadrilátero inscriptible. Este cuadrilátero se ha generado de la siguiente manera. Se ha trazado el triángulo EAD, teniendo como lado AD, que es cuerda de la circunferencia. A partir del vértice E, se ha trazado una altura a dicho lado, a la cuerda AD, es la altura EH, y a partir del punto H se han trazado 2 alturas, la altura HB al lado AE y la altura HC al lado ED. De tal manera que se ha formado el cuadrilátero ABCD, y dicho cuadrilátero será inscriptible. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y él nos dice, calcule el ángulo alfa de la figura si el segmento AE es igual al segmento ED. Entonces, aquí nos están dando la siguiente figura. Y nos piden calcular la medida del ángulo alfa, que está aquí. Además, nos están dando de dato que el segmento AE es igual al segmento ED. Entonces tenemos el segmento AE aquí y el segmento ED. Entonces diremos que esos dos segmentos miden igual. Y ponemos 2 rayitas. Entonces diremos que el triángulo AED es un triángulo isósceles. Y nosotros sabemos por propiedad de los triángulos isósceles que a lados iguales se le opone ángulos iguales. Entonces decimos lo siguiente, que a este lado, que es 2 rayitas, se le opone el ángulo beta, a este otro lado, que también es 2 rayitas, se le debe oponer también el ángulo beta. Entonces, este ángulo mide beta. Muy bien. Jóvenes, si nosotros nos fijamos en el triángulo FDC, el ángulo de exterior a ese triángulo es igual a la suma de sus interiores opuestos. Eso significa que será igual a la suma de beta más 28. Entonces, este ángulo exterior sería beta más 28. Pero como tenemos beta, nos faltaría 28 grados, que sería la medida de este ángulo, por ser ángulo exterior. Entonces, este ángulo mide 28 grados. Muy bien. Ahora sí, podemos darnos cuenta que en el cuadrilátero DEBC se cumple la regla de choque y rebote. Si nos estamos fijando, este ángulo de 28 grados choca con su lado opuesto EB y rebota y se refleja acá como ángulo de 28 grados. Entonces hemos comprobado que dicho cuadrilátero es inscriptible. Por tal motivo diremos lo siguiente. Este ángulo de 28 grados también le podríamos aplicar la regla del choque y rebote. Este ángulo choca con su lado opuesto ED y se refleja en este ángulo, que también tendría que medir 28 grados. De igual manera, aplicamos la regla del choque y rebote para este ángulo alfa. Este ángulo alfa choca con su lado opuesto DC y rebota y se refleja en este ángulo. Entonces, este sería el ángulo alfa. Muy bien. A continuación, si nos fijamos en el triángulo ABC, contamos con todos sus ángulos. Podríamos aplicar la propiedad fundamental de los triángulos, que la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, sumando beta más 28 grados más 28 grados más beta, eso me tiene que dar 180 grados. Haciendo la suma directa de términos semejantes, beta más beta, eso me da
2 beta más 28 más 28, eso me da 56 grados. Y esa suma tiene que ser igual a 180 grados. Muy bien. Simplificando la ecuación, diremos que 2 beta por transposición de términos es 56 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Entonces sería igual a 180 grados menos 56 grados y eso es 124 grados. Despejando beta, nosotros sabemos por transposición de términos el 2 que está multiplicando a la variable beta en el primer miembro por transposición de términos pasará a dividir al segundo miembro. 124 grados entre 2, eso me da 62 grados. Y ese sería el valor de beta. Pero a nosotros nos están pidiendo hallar el ángulo alfa. Y eso lo podemos hallar en el triángulo EDF. En ese triángulo, como podemos observar, beta es ángulo exterior. Y este ángulo exterior es igual a la suma de sus interiores opuestos, que son alfa y 28 grados. Entonces diremos que la suma de los interiores opuestos, alfa más 28 grados, esto es igual a beta, que lo acabamos de hallar, que es 62 grados. Muy bien. Despejando alfa, diremos lo siguiente. El 28 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 62 grados menos 28 grados, eso me da 34 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa de la figura. Si AB es diámetro y el segmento AO es igual al segmento OB. Entonces, aquí nos están dando la siguiente figura y nos están diciendo que AB es diámetro de esta semicircunferencia y que AO es igual a OB. Eso significa que AO sería el radio de la semicircunferencia y OB también sería el radio, por eso son iguales. Muy bien. Jóvenes, nosotros sabemos por propiedad de triángulo inscrito en una circunferencia, la cual tiene como uno de sus lados al diámetro de la circunferencia, que dicho triángulo AQB es un triángulo rectángulo por propiedad, donde AB sería la hipotenusa, que es el diámetro de la circunferencia. Entonces, este ángulo que vemos acá es ángulo recto. Muy bien. Y como podemos observar, jóvenes, hemos obtenido un cuadrilátero inscriptible. El cuadrilátero PQRT es inscriptible. Esto es una aplicación del primer caso, el cual dice que si los vértices opuestos de un cuadrilátero son rectos, dicho cuadrilátero será inscriptible. Y como podemos observar, el ángulo del vértice Q y el ángulo del vértice opuesto T son rectos. Entonces dicho cuadrilátero es inscriptible. Entonces nos convendría trazar la segunda diagonal, la diagonal QT, trazando esta diagonal del cuadrilátero, el cual es inscriptible. Aquí se cumple la segunda propiedad, la propiedad cuya regla es el choque y rebote. Entonces, aplicando dicha regla, diremos lo siguiente, que si este ángulo es alfa, entonces aplicando el choque y rebote, este ángulo rebota en su lado opuesto RT y se refleja en este ángulo, que sería también alfa. Entonces, colocamos alfa.
Muy bien. Además, jóvenes, nosotros sabemos por ángulos en la circunferencia lo siguiente, que la medida del arco TV es 90 grados, ya que tiene como ángulo central al vértice O, que también mide 90 grados. Esto es 90 grados, ángulo recto. Y la propiedad del ángulo inscrito nos dice lo siguiente, que el ángulo TQB, que es inscrito, este ángulo es la mitad de la medida del arco que sostiene, del arco TV. Y el arco TV mide 90 grados, entonces este ángulo sería la mitad, 45 grados. Ahora sí, como podemos observar, el ángulo RQP está formado por el ángulo de alfa y 45 grados, y este ángulo RQP es ángulo recto. Entonces diremos que alfa más 45 grados me da 90 grados. Por lo tanto, diremos que alfa medirá 45 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice, calcule la medida del ángulo alfa del gráfico si ABCD es un paralelogramo. Entonces, como podemos observar, nos están diciendo que el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. Y nosotros sabemos por propiedad de paralelogramos que sus lados opuestos miden igual y son paralelos. Entonces, acá podríamos decir lo siguiente. Además, podemos observar a esta circunferencia que pasa por los vértices del cuadrilátero ABED, el cual sería un cuadrilátero inscriptible, porque la circunferencia pasa por sus 4 vértices. Además, nosotros sabemos que este segmento BE es paralelo a este otro segmento AD. Entonces, el cuadrilátero ABED sería un trapecio isósceles, ya que los trapecios isósceles, por propiedad, son cuadriláteros inscriptibles. Entonces, nosotros sabemos por trapecio isósceles lo siguiente, que el ángulo del vértice A de dicho trapecio, que mide 67 grados, es igual al ángulo del vértice D, que también tiene que medir 67 grados, ya que dichos ángulos son opuestos a los lados no paralelos que miden igual. Este lado AB mide igual a este lado ED. Es por eso que estos dos ángulos son iguales. Muy bien. Aquí también vamos a aplicar esa propiedad de dos rectas paralelas intersectadas por una secante. Nosotros tenemos las rectas paralelas, una que pasa por el lado AB y la otra que pasa por el lado CD. Y la secante sería la que pasa por AD. Entonces, si nosotros prolongamos aquí AD, tenemos las dos paralelas y la secante. Si este ángulo es 67 grados, este ángulo también medirá 67 por ángulos correspondientes. Y como podemos observar, estos tres ángulos forman un ángulo llano, es decir, que su suma es 180 grados. Entonces, sumando, diremos lo siguiente. 67 grados más alfa más 67 grados, eso me da 180 grados. Muy bien. Reduciendo términos numéricos, diremos lo siguiente. 67 más 67, eso me da 134. Entonces será
alfa más 134 grados. Eso es igual a 180 grados. Despejando alfa, diremos que es igual el 134 grados que está sumando en el primer miembro por transposición de término pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 134 grados, eso me da 46 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos pide calcule la medida del ángulo alfa del gráfico mostrado. Entonces, jóvenes, como podemos observar, esta es una aplicación de la propiedad número 6, en la que nos dan dos circunferencias que se intersectan en el punto P y Q. Y además tenemos el cuadrilátero ABCD, donde los vértices A y B están en la circunferencia pequeña y los vértices C y D en la circunferencia más grande. Y además, el lado BC pasa por el primer punto de intersección y el lado AD por el segundo punto de intersección. Entonces se cumple en dicho cuadrilátero, en el cuadrilátero ABCD, que el segmento AB es paralelo al segmento CD. Y se cumple lo siguiente, que este ángulo interior del vértice B, sumado con este otro ángulo interior del vértice C, ángulos consecutivos, su suma tiene que ser 180 grados. Entonces, por propiedad, alfa más 87 grados, esto es igual a 180 grados. Muy bien. Despejando alfa, diremos lo siguiente. Alfa es igual, este 87 grados que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 87 grados, eso me da 93 grados. Y esa sería la respuesta. Otra manera de resolver este ejercicio, jóvenes, es realizando el siguiente trazo auxiliar. Uniendo el punto P con el punto Q. Si nosotros unimos esos dos puntos, se forman dos cuadriláteros inscriptibles. El cuadrilátero ABPQ es inscriptible a la circunferencia pequeña y el cuadrilátero QPCD es inscriptible en la circunferencia más grande. Entonces, aplicando la segunda propiedad en el primer cuadrilátero, en el ABPQ, que está escrito en la circunferencia menor, nosotros sabemos por propiedad que el ángulo interior de dicho cuadrilátero es igual al ángulo exterior de su vértice opuesto. Entonces, el vértice opuesto de B es Q, y este ángulo alfa, este ángulo interior alfa, va a ser igual al exterior del vértice opuesto Q. Entonces, este ángulo va a medir alfa. Muy bien. Y en el segundo cuadrilátero inscriptible, en el QPCD, que está escrito en la circunferencia grande, se aplica la primera propiedad de dichos cuadriláteros inscriptibles, que dice que la suma de los ángulos interiores opuestos de dicho cuadrilátero tiene que sumar 180 grados. Esto significa que el ángulo interior alfa del vértice Q sumado con el ángulo interior del vértice opuesto, que es C, que mide 87 grados, esa suma es igual a 180 grados, lo que acabamos de plantear al inicio. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa si BCDE es un cuadrado y el segmento AB es diámetro. Entonces,
como podemos observar, nos están diciendo que AB es diámetro de esta semicircunferencia de centro O. Además, nos están diciendo que BCDE es un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, sus ángulos interiores son 90 grados. Son ángulos rectos. Eso es lo que se cumple en un cuadrado. Es un polígono equiángulo, cuyos ángulos interiores son iguales a 90 grados. Jóvenes, lo que vamos a realizar a continuación va a ser lo siguiente. Primero decimos que si el ángulo APQ mide alfa, por opuesto por el vértice, este ángulo también mide alfa. Muy bien. Luego vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. Vamos a unir el punto P con el punto B. Entonces, uniendo ese punto P con el punto B, formamos el triángulo APB, cuyos vértices están en la circunferencia. Es un triángulo inscrito en dicha circunferencia. Y como podemos observar, uno de los lados del triángulo, el lado AB, es el diámetro de dicha circunferencia. Cuando eso ocurre, se cumple que el triángulo APB es un triángulo rectángulo. Eso significa que el vértice P de ese triángulo rectángulo es 90 grados. Muy bien. El paso siguiente sería trazar la diagonal del cuadrado, la diagonal de B. Si nosotros trazamos la diagonal de B de dicho cuadrado, nosotros sabemos que dicha diagonal divide el ángulo recto en dos ángulos iguales. Es decir, que esta diagonal sería bisectriz. Este ángulo sería 45 grados y este ángulo también sería 45 grados. Muy bien. Jóvenes, como podemos observar, el cuadrilátero BPED que acabamos de formar es un cuadrilátero inscriptible, ya que, como podemos observar, estamos en el segundo caso particular, donde el ángulo del vértice BPD es ángulo recto y el ángulo BED también es 90 grados. Entonces, por el choque y rebote, estos ángulos son iguales. Entonces, aplicando la regla del choque y rebote, nos dice que este ángulo de 90 grados choca con su lado opuesto BD y rebota y se refleja en este ángulo que también es 90 grados, ángulo recto. Muy bien. Entonces, de igual manera podríamos decir lo siguiente, que este ángulo alfa, aplicándole la regla del choque y rebote, este ángulo alfa choca con su lado opuesto ED y rebota y se refleja en este ángulo, en el ángulo de 45 grados. Entonces choca y rebota reflejándose en este ángulo. Entonces diremos que el ángulo alfa será igual a 45 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos al ejercicio número 6. Y este nos dice, calcule la medida del arco PQ si el segmento AB es diámetro y la medida del ángulo DSE es igual a 17 grados. Entonces, como podemos observar de la figura, nos dicen que AB es diámetro de la semicircunferencia de centro O. Además, nos están dando de dato que la medida del ángulo DSE es 17 grados. DSE, este ángulo que vemos aquí, este mide 17 grados. Muy bien.
A continuación vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. Vamos a unir el punto C con el punto B. Entonces, uniendo esos dos puntos, se forma el triángulo inscrito en la circunferencia ACB. Y como podemos observar, uno de sus lados, el lado AB, coincide con el diámetro de la circunferencia. Entonces, si eso ocurre, nosotros sabemos por propiedad que dicho triángulo inscrito en las semicircunferencias ACB es un triángulo rectángulo, cuyo ángulo recto está en este vértice C. Muy bien. Y como podemos observar, hemos formado el cuadrilátero inscriptible BCDE. Estamos en el primer caso particular, donde los vértices opuestos de dichos cuadriláteros son rectos de 90 grados. Muy bien. Entonces, acá se aplica la regla del choque y rebote. Entonces, nosotros sabemos, pues, la regla, que este ángulo de 17 grados choca con el lado opuesto y luego rebota y se refleja en este ángulo. Y este ángulo entonces estaría midiendo 17 grados. Entonces colocándolo sería 17 grados. Y además a nosotros nos están pidiendo hallar la medida del arco PQ. O sea, me está pidiendo la medida de este arco, de P hasta Q. Y nosotros sabemos por ángulos en la circunferencia que este ángulo inscrito de 17 grados sostiene este arco PQ y se cumple que la medida del arco PQ es igual al doble del ángulo inscrito de 17 grados, sería 2 por 17 grados. Finalmente diremos que la medida del arco PQ sería 2 por 17 grados y eso me da 34 grados. Y esa sería la respuesta y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7 y este nos dice: calcule el ángulo alfa si los segmentos AB y OC son diámetros. Además, los puntos T y Q son puntos de tangencia y la medida del ángulo ORQ es 25 grados. Entonces, como podemos observar, nos dice que los segmentos AB y OC son diámetros. AB es diámetro de la semicircunferencia pequeña y OC es diámetro de la semicircunferencia grande. Muy bien. Además, nos están diciendo que tanto el punto T como el punto Q son puntos de tangencia. Eso significa que este segmento PT es tangente a la semicircunferencia pequeña y el segmento PQ también es tangente a la semicircunferencia pequeña. Muy bien, nos están dando de dato además que la medida del ángulo ORQ es de 25 grados. Entonces, el ángulo ORQ, este ángulo que vemos acá, esto mide 25 grados. Lo colocamos por acá. Muy bien. A continuación vamos a realizar los siguientes trazos auxiliares. El primer trazo auxiliar sería unir los puntos Q y el punto O. Si nosotros jóvenes unimos el punto de tangencia Q con el centro de la circunferencia pequeña, ocurre lo siguiente. Por propiedad, este segmento que representa el radio, el segmento Q, será perpendicular a la línea tangente PQ.
por propiedad. Entonces aquí es 90 grados. Muy bien. Luego vamos a unir el punto P con el centro de la circunferencia pequeña. Entonces, uniendo esos puntos, y como podemos observar, jóvenes, en el triángulo inscrito ORC a la semicircunferencia más grande, y también podemos observar que uno de sus lados, el lado OC, coincide con el diámetro de la semicircunferencia grande. Entonces, diremos que este también cumple la propiedad que dice que el triángulo ORC es un triángulo rectángulo, ya que uno de sus lados coincide con el diámetro de la semicircunferencia. Entonces, este ángulo también será recto. Muy bien. Y como podemos observar, jóvenes, acabamos de formar un cuadrilátero inscriptible. El cuadrilátero OPRQ es un cuadrilátero inscriptible y es el segundo caso particular que hemos estudiado, donde el ángulo PRO es recto igual que el ángulo PQO, que también es recto, de 90 grados. Entonces, aquí se aplica la regla del choque y rebote. Eso significa que si este ángulo mide 25 grados, por la regla del choque y rebote, chocará en su lado opuesto OQ y luego se refleja en este ángulo que también tiene que medir 25 grados. Muy bien. El último trazo auxiliar que vamos a realizar es el segmento TO. Entonces, a partir del centro O de la circunferencia pequeña, trazamos un segmento hacia el punto de tangencia T. Y nosotros sabemos por propiedad que este segmento que represente el radio TO será perpendicular al segmento tangente en el punto T por propiedad. Y además podemos observar que el triángulo rectángulo PQO es congruente con el triángulo rectángulo PTO, ya que cuentan con TO. Este cateto es igual al cateto OQ del otro triángulo rectángulo. Además, comparten la misma hipotenusa y tienen el mismo ángulo recto. Entonces, estamos en el caso de lado, ángulo, lado. Es una congruencia del tipo L a L. Entonces, nosotros sabemos que si a este cateto, que tiene dos líneas en el triángulo rectángulo de la derecha, se le pone 25 grados, a este otro triángulo rectángulo congruente de la izquierda, al cateto que se le pone dos rayitas, tiene que medir 25 grados. Entonces, este ángulo también medirá 25 grados. Muy bien. Y como nos están pidiendo hallar el ángulo alfa, entonces diremos lo siguiente. Diremos que la medida del ángulo alfa es igual a la suma de estos dos ángulos, de 25 grados más 25 grados, y eso me da 50 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice, calcule la medida del ángulo alfa si ABCD es un cuadrado o es centro del cuadrante y la medida del arco PQ es 50 grados. Entonces, como podemos observar de la figura, nos están diciendo que ABCD es un cuadrado. Nosotros sabemos por propiedad de cuadrados que todos sus ángulos interiores son rectos, son ángulos de 90 grados. Entonces acá es 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Además nos están diciendo lo siguiente,
que O es centro del cuadrante. Como podemos observar, tenemos el cuadrante DOP, O es su centro. Además, nos están diciendo de dato que la medida del arco PQ es 50 grados. Este arco PQ mide 50 grados. Muy bien. A continuación vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. Vamos a unir el punto Q con el centro O del cuadrante. Y como podemos observar, el triángulo QOP es un triángulo isósceles, ya que el lado QO representa el radio del cuadrante, igual que el segmento PO, que representa el radio del cuadrante. Entonces son lados iguales en este triángulo isósceles. Y nosotros sabemos por ángulos en una circunferencia que el ángulo central, este ángulo central, es igual al arco que subtiende el arco QP. Y este arco QP mide 50 grados, este ángulo central también medirá 50 grados. Muy bien. Entonces, en el triángulo isósceles QOP, a lados iguales se le oponen ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo, ya que se opone a lados iguales. Aplicando la primera propiedad fundamental de los triángulos, la suma de estos tres ángulos me da 180 grados. Como ya tengo 50 grados, entonces la suma de estos dos ángulos tiene que ser 130 grados. Y como son iguales, entonces tendrán que ser la mitad. Sería la mitad de 130 grados, acá sería 65 grados y acá sería 65 grados, para que la suma es de 180 grados. Muy bien. Jóvenes, a continuación vamos a realizar los siguientes trazos auxiliares. Vamos a unir el punto Q con el punto D. Entonces vamos a unir esos dos puntos. Y también vamos a unir el punto C con el punto A. Es decir, vamos a trazar la diagonal del cuadrado. Muy bien. Una vez trazada la diagonal del cuadrado, nos percatamos que el cuadrilátero ADQC es un cuadrilátero inscriptible. Estamos en el segundo caso particular, donde la medida del ángulo ADC es 90 grados o ángulo recto, igual que la medida del ángulo AQC, que también es de 90 grados, que también es recto. Estamos en el segundo caso particular de los cuadriláteros inscritos. Entonces, aquí se cumple la regla del choque y rebote. Aquella que dice lo siguiente: si este ángulo mide alfa, entonces por la regla de choque y rebote, este ángulo choca en su lado opuesto, QD rebota y se refleja en este ángulo, que también debería ser alfa. Muy bien. Finalmente, jóvenes, en el triángulo rectángulo APO, vemos que el ángulo alfa y el ángulo de 65 grados son ángulos complementarios, ya que suman 90 grados por estar dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando la ecuación, diremos que alfa más su complementario, que es 65 grados, esa suma me tiene que dar 90 grados. Muy bien. Entonces, despejando alfa, diremos lo siguiente. Alfa es igual que 65 grados que está sumando en el primer miembro por transposición de términos pasará a restar al segundo miembro. Y 90 grados menos 65 grados, eso me da 25 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice: calcule el ángulo φ
de la gráfica si el segmento AC es igual al segmento CD. Y como podemos observar, nos están dando la siguiente gráfica. Entonces, nos están dando como dato que el segmento AC es igual al segmento CD. Eso significa que si el segmento AC mide A, el segmento CD también mide A. Entonces, colocamos que dichos segmentos tienen la misma medida. Muy bien. Jóvenes, para resolver este ejercicio vamos a hacer el siguiente trazo auxiliar. Como C es punto medio de AD, por dicho punto vamos a trazar un segmento mediatriz. Entonces nosotros sabemos que la mediatriz al segmento AD, desde el punto C, su punto medio, es una línea perpendicular a AD. O sea, que parte del punto C. Entonces diremos que este ángulo es ángulo recto, ya que la mediatriz con el segmento AD son perpendiculares y además parte del punto C de su punto medio. El siguiente trazo auxiliar sería prolongar el lado AE, prolongando el lado AE de tal manera que intersecte a la mediatriz. Lo va a intersectar en el punto F. Vamos a llamar a este punto F. Y a partir del punto F de intersección vamos a realizar el siguiente trazo auxiliar. Vamos a unir este punto F con el punto D. Entonces, si unimos esos dos puntos, conseguimos lo siguiente, que el triángulo AFD sea un triángulo isósceles, ya que la mediatriz C, la mediatriz que parte del punto C, es punto medio. Entonces, nosotros diremos que el triángulo AFD es isósceles. Muy bien. Además, nosotros podríamos decir lo siguiente, que FC sería el van del triángulo isósceles. ¿Eso qué significa? Que FC sería bisectriz, sería altura y también sería mediana. Entonces, si esta altura FC es además bisectriz, entonces diremos que este ángulo será igual a este ángulo por ser FC además bisectriz. Muy bien. Jóvenes, aquí vamos a aplicar la siguiente propiedad, la propiedad de dos rectas paralelas intersectadas por una secante. Entonces, vamos a considerar que las rectas paralelas pasen por EB y la otra por FC, ya que ambos segmentos intersectan de forma perpendicular a AD. Entonces, vamos a considerar a la secante como AF. Entonces, dos paralelas con una secante. Entonces diremos que se cumple que si este ángulo mide 4 alfa, este ángulo también medirá 4 alfa por ángulos correspondientes. Y como sabemos que estos dos ángulos son iguales, entonces este ángulo también medirá 4 alfa. Muy bien. Y como podemos observar, jóvenes, el cuadrilátero EFDC es un cuadrilátero inscriptible, ya que se cumple la regla del choque y rebote. Si ustedes se dan cuenta, este 4 alfa se refleja de la siguiente manera. Choca en su lado opuesto, CD, y se refleja en este ángulo que también es 4 alfa.
Muy bien, entonces este ángulo de 4 alfa también cumple la regla de choque y rebote. Entonces este 4 alfa choca en su lado opuesto, que sería el lado EC, y rebota reflejándose aquí en el ángulo φ. Entonces diremos lo siguiente, que el ángulo φ es igual al ángulo 4 alfa. Muy bien. Finalmente, jóvenes, observamos que el triángulo rectángulo EBD tiene todos sus ángulos. Y además podríamos decir que este ángulo del vértice E del triángulo rectángulo, que es 7 alfa más 4 alfa, 11 alfa, y el ángulo D del triángulo rectángulo, que es 4 alfa, son complementarios. Entonces diremos que esta suma de 11 alfa más 4 alfa, por ser complementarios, es igual a 90 grados. Muy bien. Reduciendo términos semejantes, 11 alfa más 4 alfa, eso me da 15 alfa, y eso es igual a 90 grados. Finalmente diremos que el ángulo alfa será igual, despejando alfa, el 15 que está multiplicando a la variable en el primer miembro por transposición de términos pasará a dividir al segundo miembro. Y 90 grados entre 15, eso me da 6 grados. Pero a nosotros no nos están pidiendo alfa, a nosotros nos están pidiendo hallar el ángulo φ. Y el ángulo φ, como podemos observar, es igual a 4 alfa. Sería 4 por 6 y eso me da 24 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y él nos dice, calcule el ángulo alfa si el segmento AC es diámetro y T es punto de tangencia. Y además la medida del arco TC es igual a 40 grados. Entonces, jóvenes, aquí nos están dando la siguiente figura y nos están pidiendo hallar el ángulo alfa. Nos están diciendo de dato que T es punto de tangencia y además que la medida del arco TC, este arco TC, mide 40 grados. Muy bien. Jóvenes, nosotros sabemos por propiedad que si tenemos una semicircunferencia de diámetro AC y de centro O, si a partir del centro O trazamos una línea al punto de tangencia, esta línea hacia el punto de tangencia intersecta a la línea tangente en ángulo recto, es decir, formando 90 grados. Eso es por propiedad, ya que OT sería la medida del radio. Muy bien. Además, nosotros sabemos que los triángulos inscritos en una circunferencia y que cumplen la propiedad que uno de sus lados coincide con el diámetro, esos triángulos son triángulos rectángulos. Acá tenemos al triángulo ABC, cuyo lado AC coincide con el diámetro de la semicircunferencia. Entonces estamos frente a un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto está en el vértice B. Entonces este sería ángulo recto. Muy bien. Y como podemos observar, acabamos de obtener un cuadrilátero inscriptible. El cuadrilátero BPTQ es inscriptible, ya que, y estamos en el primer caso particular, donde dos ángulos de vértices opuestos miden 90 grados o son rectos. Entonces, el paso siguiente sería realizar el siguiente trazo auxiliar. Trazar la segunda diagonal de dicho cuadrilátero inscriptible, la diagonal BT. Entonces, trazando esa diagonal BT, diremos lo siguiente. En este
cuadrilátero inscriptible se cumple la regla del choque y rebote. Eso significa que si este ángulo mide alfa, por la regla de choque y rebote, este ángulo choca con su lado opuesto PD y rebota y se refleja en este ángulo. Entonces este ángulo también es ángulo alfa. Muy bien. Además, jóvenes, por la teoría de ángulos en la circunferencia, nosotros sabemos que este ángulo TBC, este ángulo que es ángulo inscrito en la circunferencia, será igual a la mitad del arco que sostiene, del arco TC. Si el arco TC mide 40 grados, si el arco TC mide 40 grados, este ángulo medirá la mitad, 20 grados. Y como podemos observar, alfa con 20 grados forman un ángulo recto. Entonces, planteando esa ecuación, diremos lo siguiente, que alfa más 20 grados están formando un ángulo recto de 90 grados. Entonces, resolviendo la ecuación, diremos que alfa es igual, realizando la transposición de términos, el 20 que está sumando en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado, pasará restando, sería 90 grados menos 20 grados y eso me está dando 70 grados. Y esa sería la respuesta y es así de fácil.